Queridos amigos y hermanos, nos volvemos a encontrar para un nuevo trimestre en el estudio de la Escritura. Y en este trimestre nos estaremos dedicando al estudio del Evangelio de Marcos o San Marcos. Se cree que este Evangelio fue el primero de los 4 evangelios en ser escrito. Y fue escrito por Juan Marcos, eso lo dice la tradición. Y con el tiempo los padres de la iglesia también aceptaron que Marcos había hecho este relato, o este evangelio, mejor dicho. Bueno, vemos algunas cosas interesantes de Marcos. En el mismo libro de Marcos, en el evangelio, nos habla así: Marcos siempre estaba cerca de Jesús, pero Marcos era un niño, era un niño. Y allí en ese capítulo hay algo muy interesante. En el capítulo 14, los versos 51 y 52, nos habla de una anécdota que cuando Jesús fue arrestado, uno de los discípulos en la noche salió corriendo desnudo, es decir, no llevaba su capa, solo su ropa interior de la que se usaba en aquel entonces. Y muchos creen que era Juan Marcos. Claro, era un niño. Él, cuando vio todo esto, lo que hizo fue salir corriendo. Ya ahí vemos una vislumbre de quien escribiría el libro de Marcos. Cuando vamos al capítulo 12 de los Hechos, también vemos otra vislumbre que nos habla de Marcos. Aquí en este capítulo 12 habla cuando Pedro estaba en prisión y milagrosamente en la noche un ángel vino, le quitó las cadenas, le abrió la primera puerta, la segunda puerta, lo sacó de la prisión. Y ya ahora en la plaza, Pedro en plena noche, todo el mundo durmiendo, él sale corriendo donde sus hermanos. Mire lo que dice el capítulo 12 de los Hechos, el verso 12. Dice: al darse cuenta de esto, por supuesto se está refiriendo a Pedro, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Este texto a simple vista no dice mucho, pero cuando lo vemos con detenimiento nos muestra algo muy fundamental. Es que dice que era la casa de María, una que se llamaba María y tenía un hijo llamado Juan o Juan Marcos. Bueno, el que se nombre a María como la dueña de la casa implica que era una mujer que era quien mandaba en la casa. Posiblemente ya no existía el padre, pero esto implica que era una mujer que tenía influencia en la sociedad de su entorno y también en la iglesia. Y lo más seguro no, es que lo probable es que tenía recursos, porque tenía una casa donde podía reunir muchas personas. No todo el mundo podía decir eso en aquel entonces. Entonces esto ya nos dice que Marcos era un niño que era de una familia acomodada. En consecuencia, era un niño que le era fácil poder estudiar en las escuelas de los rabinos de aquel entonces, y que eso se necesitaba recursos. Entonces aquí sí nos cae la ficha a entender si era un niño que había sido instruido, que siguió siendo instruido. Por eso es que se dice que Juan Marcos, que es el Marcos de este evangelio, fue traductor de Pedro cuando Pedro estuvo en Roma. Entonces ya nos muestra, sí, que Juan Marcos era un chico instruido, tenía recursos, su madre lo había puesto a estudiar, y el que estuviera en Roma, no todo el mundo iba a Roma, o sea, no, realmente la gente vivía y moría en el mismo lugar donde nació. Pero que Juan Marcos estuviera en Roma nos habla de muchas cosas. Era un chico instruido, ahora sirve de traductor de Pedro. Esto implica, por supuesto, entonces muestra que Marcos
pues conocía su idioma natal, que era el arameo, y por ser judío, pues sabía el hebreo. Pero aquí muestra lo interesante: si era el traductor de Pedro en Roma, implica que Marcos también sabía latín, y si luego escribió el Evangelio, implica que también sabría griego. En conclusión, un chico joven instruido que dedicó sus talentos a Dios. Esto es muy interesante. Bueno, luego de ver esta idea de Marcos, el contexto de quién escribió el Evangelio de Marcos, hay una anécdota allí en el capítulo 13 de los Hechos. Es posible que Marcos, viendo a su primo Bernabé, Colosenses 4:10 dice que Juan Marcos era primo de Bernabé, pues seguro él al ver a Bernabé, al ver a Pablo, se emocionó, y él decidió que él también quería ser un misionero, pero Juan Marcos era muy jovencito, ¿viste? Y entonces, bueno, se va con ellos, pero un chico que estaba acostumbrado a las comunidades de su casa en Jerusalén, asistir a la escuela de los rabinos. Le explico que no cualquiera iba para estos lugares, un chico instruido, un chico culto, pero comienza a ver las vicisitudes de trabajar en el campo misionero, y él, como es tan joven, toma una decisión. Esta historia la encontramos allí en el libro de los Hechos, el capítulo 13. Si tú lees todo el capítulo, este es el primer viaje misionero de Pablo, que va con Silas, en fin. Pero en el verso 13 dice algo que nos deja un poquito frío. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este Juan es Juan Marcos. Sí, Juan Marcos no estaba en ese momento hecho para eso, para afrontar las dificultades que la vida le proponía, y él se regresó. Y si se regresó, hablaba de que si tenía recursos, su madre lo ayudaba. Decir, bueno, no, yo me voy. Esto no gustó mucho a Pablo, pero Pablo se quedó callado. Cuando vamos al capítulo siguiente, el verso 13, nos vuelve a mostrar el personaje de Marcos. Pero aquí ya hay una nueva situación, y es que se está planeando el segundo viaje de Pablo y Bernabé, el segundo viaje misionero. Y entonces, bueno, vamos a hacer el grupo misionero. Bueno, Pablo le parece que estos son los candidatos, y Bernabé también tiene un candidato, y ese candidato es Juan Marcos. Pero aquí ocurre un problema. Pablo no quiere llevar a Juan Marcos porque le parece que es un muchacho inmaduro, que no es un chico valiente. Pablo era de armas tomar, era así, era cuadrado. O sea, ahí no habían, todo era esquinado, ¿sí? Y entonces en ese capítulo 15, donde cuenta la historia del segundo viaje misionero, ocurre algo un poquito triste. Vamos allí al libro de los Hechos, el capítulo 15. Ese segundo viaje misionero está registrado a partir del verso 36. Pero mire que el verso 37 dice algo interesante. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre, y aquí lo explica, por sobrenombre Marcos. Verso 38 dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Verso 39 dice: hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hacia Chipre. Pablo, verso 40, dice: escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, y animando a las iglesias. Un fuerte altercado. Pablo no está confiando en Marcos, pero Bernabé, que es primo de Marcos,
que sabe que Marcos es un muchacho, pues le da un voto de confianza. Pero mire la tremenda, se hizo allí un cisma entre Pablo y Bernabé. Bueno, 20 años después, o 15 años después más o menos, ocurre algo, un cambio, se puede descifrar un cambio en Juan Marcos. Y eso lo podríamos buscar allí en 2 de Timoteo 4. Vamos a buscar 2 de Timoteo 4, donde se muestra un cambio. Vamos aquí. 2 de Timoteo, el capítulo 4. Aquí lo tenemos. 4, el verso 11. Pablo está escribiendo a los hermanos y dice, solo Lucas está conmigo. Y mira el consejo de Pablo. Toma a Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. 20 años después, posiblemente, en la década de los principios del 60, del primer siglo de nuestra era, Pablo ha cambiado su actitud frente a Marcos y le pide a Timoteo que por favor traiga a Juan Marcos porque él es útil para el ministerio. Es decir, Juan Marcos ha madurado, ya es un chico, ya no es un jovencito, sino que ya se ha hecho un hombrecito. Todos los talentos que el Señor le ha dado, Él los ha usado para el Señor. Es un chico que sabe hablar en más de un idioma. Por lo tanto, en el mundo de Pablo, el que alguien supiese latín, hebreo, griego y arameo, pues era una herramienta fabulosa. Y ese era Juan Marcos. Bueno, en esa experiencia es donde Juan Marcos escribe el evangelio que lleva su nombre. Y este es un evangelio que fue hecho para personas gentiles. Esa es la razón por la cual en Marcos vemos, por ejemplo, Jesús dice una palabra y Marcos la escribe en arameo y luego la traduce al griego. ¿Por qué? Bueno, porque se necesitaba que quienes escuchaban o quienes se leían pudieran entender qué es lo que había dicho Jesús. Tanto cuando Jesús resucita a la niña como cuando Jesús está en la cruz. Pues esa es la razón para que sus oyentes que no hablan el arameo, en consecuencia no son judíos, sino que son gentiles, puedan entender. Y algo fundamental en el Evangelio de Marcos es que para Marcos habla poco de las enseñanzas de Jesús, pero habla más de sus milagros, de su poder para vencer el mal, de su poder de sanar, de su poder de consolar. ¿Por qué? Porque sus oyentes es muy posible que estaban pasándola muy mal porque en Roma los hermanos estaban siendo expulsados de Roma a causa de que Nerón había culpado a los cristianos del incendio de Roma. Así que estaban pasando muchas dificultades, estaban siendo perseguidos los cristianos que vivían en Roma y ellos estaban huyendo de Roma y huían hacia la Asia Menor, que es donde hoy queda Turquía y esto. Bueno, pues para hermanos es que Juan Marcos escribe para ellos y les muestra cómo Jesús era el Dios, el Hijo Dios, que podía sanar, pero también, y esto es muy interesante porque el Evangelio de Marcos está dividido en dos partes. La primera parte del Evangelio de Juan Marcos, habla de los milagros que Jesús hace, cómo Jesús sana, cómo Jesús consuela, pero inmediatamente después, la segunda parte del Evangelio de Marcos, entonces Marcos lo dedica a hablarnos de
lo que fue el sufrimiento del Señor Jesús. O sea, del capítulo 1 al capítulo 6, 9, nos habla de los milagros de Jesús. Pero luego, a partir del capítulo 8, nos habla de los sufrimientos y la muerte de Jesús. Y esto era muy importante para quienes escuchaban, porque ellos estaban ahora sufriendo, estaban en dificultades, algunos de sus hermanos estaban siendo perseguidos, algunos habían sido tomados y habían sido asesinados por manos de los soldados de Nerón. Y entonces Juan Marcos, a partir del capítulo 8 hasta el último capítulo, que es el 16, está hablándolo a los hermanos de que era duro ser cristiano, pero era consolador porque Jesús había sufrido por ellos y esto lo que quería era animarlos. Claro, Juan Marcos ya había tenido una experiencia cuando era joven de su inmadurez, pero ahora ya un hombre ya maduro que ha aprendido en la escuela del Señor, él sabe lo importante que es ser consolados. Y por esto entonces la segunda parte del Evangelio de Marcos se dedica al sufrimiento, a la muerte del Señor Jesucristo. Habla de su arresto, de cómo fue torturado, pero a la larga da el consuelo de la resurrección en el capítulo 16. Y podríamos destacar cuando Juan Marcos nos habla de Jesús, él usa las profecías del capítulo 7 de Daniel. Ahí nosotros lo encontramos en el capítulo 1 de Marcos, los versos 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Juan Marcos toma estas palabras de Jesús y dice: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo que nos habla Daniel 9, de las 70 semanas que estaban determinadas para su pueblo y de la última semana donde habla del surgimiento del Mesías, como a la mitad de la semana moriría el Mesías y luego al terminar esa semana el Evangelio ahora sería llevado en pleno al mundo gentil. Así que Juan Marcos se dedica a esto, diciéndonos pues que lo que él está diciendo a través de Jesucristo, diciendo de Jesucristo, está plasmado en la palabra. ¿Y cuál es la idea? Bueno, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado porque el Mesías está entre nosotros y el llamado al arrepentimiento para creer el Evangelio. Así que el Evangelio de Marcos nos muestra el amor de Dios suplicando al ser humano que acepte el Evangelio y que se arrepienta para salvación. Y esto se ocurre a través de la muerte del Señor Jesús. Bueno, así damos introducción al Evangelio de Marcos que estudiaremos en esta semana, querido hermano y querido amigo. Deseamos que el Señor te bendiga en esta semana. Si te ha parecido valioso este estudio, compártelo con tus amigos, ¿sí? Y si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, gracias porque nos dejas un registro de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tomas a este joven, Señor, le maduras para ser un instrumento eficaz en tus manos. Ayúdanos a aceptar el mensaje, Señor, ¿cuál? De que tú has venido para salvar al ser humano, que nos invita a arrepentirnos a fin de que aceptemos el Evangelio, que es tu salvación en Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Señor los bendiga, mis hermanos.